Hoy vamos a utilizar una manera muy fácil y muy sencilla de poder recuperar nuestro dispositivo, ya si tienen la cuenta de Google olvidada y también el bloqueo de pantalla. Recomendación para poder solucionar este problema, ver el video tutorial hasta el final. Lo primero que vamos a hacer aquí en nuestro teléfono es lo siguiente: para poder recuperar nuestro dispositivo, vamos a presionar lo que son el botón de encendido, botón de volumen abajo al mismo tiempo. Vamos a presionar esos dos botones tocando la pantalla para ver cuando el dispositivo reinicie. Cuando ya el dispositivo reinicie, vamos a soltar botón de volumen abajo, sostenemos el de volumen arriba. Ahora cuando inicie contamos 5 segundos y vamos a soltar el botón de encendido. Y así vamos a poder entrar lo que es a este modo recovery. Ahora vamos a ubicar la opción donde dice WIP caché, seleccionamos, le damos donde dice yes, listo. Ahora le damos donde dice WIP data factory reset, bajamos con encendido, vamos a seleccionarlo, listo. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? La primera opción que dice Reboot System Now, le vamos a dar con encendido para que nuestro dispositivo se reinicie. Cuando ya se reinicie, vamos a esperar aquí unos 2 minutos que reinicie por completo y le vamos a explicar después lo que es la configuración, y le vamos a explicar una manera más rápida de poder configurarlo, de poder omitir todas estas configuraciones. Y también luego de hacer eso vamos a poder utilizar nuestro dispositivo correctamente. Ver el video tutorial hasta el final. Bueno, ahora lo que faltaría es hacer las configuraciones, como le estábamos diciendo. Vamos a darle en inicio. Luego le damos aquí donde dice aceptar todo. Luego vamos a hacer es retirar la SIM card. Si tenemos SIM card introducida en nuestro teléfono, la vamos a retirar. Vamos a dar en omitir. Aquí vamos a omitir todo. Le damos en siguiente. Aquí vamos a omitir los servicios de Google. Bien, omitimos los servicios de Google. Luego aquí le damos en omitir y saltar todo. Vamos a saltar toda esa configuración. Todo. Aquí solamente vamos a esperar de unos 5 segundos. Luego le damos aquí en omitir nuevamente. Le damos en aceptar. Le damos en siguiente. Y aquí en finalizar. Ahora seleccionamos donde dice finalizar todo. Luego se va a poner así. Vamos a esperar unos segundos. Listo, ya tendríamos nuestro dispositivo totalmente listo para poder configurarlo y así poder usar nuestro teléfono normalmente.